Porque tengo problemas con la cámara hoy. Hola. 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 Hola, profe. Hola, ¿me escuchan? Se escucha, pero no se ve. No, es que no sé, estoy tratando de reconfigurar la cámara, Ah, ok. pero bueno, aunque sea sin... Hoy el problema lo tengo yo. Estoy con una... No, no hay manera. Bueno. Sigue sin verse, ¿no? Sin... Sí, profe, se escucha pero no se ve. No se ve, bueno, no vamos a perder... A ver ahora. Ahora sí, ahora la Ahora vemos. sí. Estamos todos, yo todos nos tuvimos que acostumbrar a la... Tengo mi máquina en reparación y esta la uso poco, así que me pido disculpas por los inconvenientes técnicos. Así que bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hola, profe. Una cuestión previa que tiene que ver con la fecha de los debates que me habían anticipado. No sé si alguno está en condiciones de plantearlo ahora, pero en principio nosotros habíamos hablado de hacerlo en la última semana, no sé, la tercera semana de junio. Y nos llegaron, no sé, algunos que están cursando, porque tenemos una conjunción de factores. Hay gente que está cursando, o sea, del plan, lo que sería el plan viejo, que está cursando filosofía, hay gente del plan viejo que está cursando sociología, y hay gente del plan nuevo que está cursando la materia integrada. Y sobre todo aquella gente del plan viejo estarían presentando dificultades porque en la misma fecha estarían previstas los exámenes parciales de los comerciales. Entonces, en principio, para redefinir la fecha, les vamos a pedir que se comuniquen, vamos a tratar de censar quiénes son los del plan nuevo, quiénes en realidad estarían presentando inconvenientes para los coloquios, a ver si podemos diversificar el modo de evaluación, o ver cómo hacemos para coordinar las necesidades de cada uno de quienes se encuentren en esta diferente situación de matriculación. Pero bueno, la idea Profe. es poder... Sí. El debate estaría, la fecha estipulada era el 30 de junio, ¿no? Nosotros teníamos, a ver, sí, en principio, sobre esa fecha, sí, porque justo miércoles la idea era poder llevarlo a cabo en esa fecha. Si vamos a tratar en la medida de lo posible, porque los que están cursando el plan nuevo no tendrían inconvenientes con exámenes en esa fecha. Entonces vamos a ver si podemos mantenerlos para aquellos que estén con ese plan. Vamos a tratar de definirlo de manera tal que nadie quede, que todos queden con una buena opción para la realización de la actividad. ¿No? De todas maneras, aquellos que están civiles ese día, a ver, alguien está hablando, bueno, lo que vamos a hacer es un nuevo relevamiento, porque la verdad es que bueno, siempre quedamos relegados en la asignación de fechas. Lo que le vamos, ustedes están todos conectados con el grupo de WhatsApp del CED. ¿Sí? Yo les voy a pedir, sí, bueno, que por favor cada uno de ustedes indiquen si es plan nuevo y qué materias es. A ver, y los que rinden una materia el 30 de junio, que establezcan qué materias las que están rindiendo. Martina, civil, ¿es el mismo horario? Porque
a ver, lo que nos llama la atención es que por ahí les pongan una evaluación, pero esto puede ser, por eso queremos averiguarlo. A ver, una evaluación el mismo día, en el mismo horario. Está bien que esto se va a extender, pero en principio, para poder solucionar el inconveniente, a ver, o para poder redefinir la fecha sin que haya problemas, y que todos podamos participar en los debates el mismo día, si ustedes pueden informar a qué plan pertenecen, qué materia, o sea, estos 3 datos sería qué plan pertenecen, qué materia están a ver, a qué plan pertenecen, si están cursando, o sea, en el caso de los del plan viejo, si están cursando filosofía o sociología, y eventualmente aquellos que rindan alguna materia, algún examen, el 30 de junio, que nos indiquen por favor qué materia sería la que están rindiendo, a ver si podemos coordinar la fecha de debate. Y bueno, todavía falta, evidentemente estamos a más de un mes, pero aquellos que ya tengan pensados en la posibilidad de formar un grupo, tengan pensado el tema y ya lo quieren ir trabajando, se van comunicando con cualquiera del equipo docente, así podemos ir definiendo ese tipo de cuestiones, ir haciendo una tutoría, proporcionando material, sobre todo porque si la actividad se va a superponer con algún otro tipo de evaluación, a lo mejor es importante que ustedes puedan ir trabajando las cuestiones con un poquito de anticipación. Así que Profe, bueno, abrimos, sí, perdón que sí, Sofi. interrumpa de nuevo. No, por favor. La Sí. clase pasada yo no pude estar y hablaron respecto a lo de los grupos y quería repreguntar más o menos para el debate, ¿no? De cuánta cantidad sería y si se puede repetir tema. Por ejemplo, uno trabaja globalización a favor y en contra y puede haber otro grupo que también lo trabaje o uno solo. No, lo importante es que, más allá del tema, por eso una vez que estén definidos los grupos, hay que empezar a afinar cuál es el punto de debate. Es decir, no importa que se repitan temas, sino que quizás lo interesante es que no se repitan problemas. Es decir, no sé, yo puedo trabajar, qué sé yo, no sé, a ver, tenencia de, no sé, quieren trabajar, bueno, no sé, a ver, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ¿no? Y de pronto alguien va a trabajar solamente sobre, no sé, no sé, alguien quiere trabajar sobre un tipo de droga, sobre, no sé, a ver, trabajar solamente sobre marihuana, y otro pueda trabajar sobre otro tipo de estupefacientes, o alguien puede hablar sobre, a ver, si está justificado el castigo o no está justificado el castigo, y otro grupo podría hablar de pronto si las políticas de prevención de daños son mejores que otro tipo de políticas. Quieren hablar sobre justificación del castigo, y a lo mejor un grupo debate acerca de la legitimidad de la prisión preventiva, y otro acerca de no, a ver si las condiciones actuales de las prisiones sirven a los fines de resocialización de la pena. Entonces, o no sé, si que alguien quiere hablar de globalización, alguien puede decir, bueno, alguien va a discutir si los impactos de la globalización con relación a la trata, y otro puede hablar, no sé, los impactos de la globalización con relación a la pobreza. Entonces, y dentro de esos grandes temas, buscar un problema en particular. Lo importante es que se puedan definir los problemas de debate. Esto luego lo vamos, cuando la idea es por ahí tener una clase un poco más específica, o tutorías más específicas en relación a la actividad, sobre todo para proporcionarles las pautas del debate, porque el debate lo que tiene que ver es una confrontación, es decir, son dos partes que presentan posiciones, en principio, por ahí reconciliables sobre un mismo punto. No son dos, personas que monologan sin encontrarse. El debate implica definir un problema, no decir, bueno, no sé, está es éticamente justificable el castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, y un grupo va a decir sí, se puede justificar, y va a argumentar, y otro grupo va a decir no, no se puede, o sea, no se puede justificar, y brindará porque es ilegítima el castigo en este sentido. Pero los argumentos tienen que encontrarse. De hecho, la dinámica de los debates es que una vez definido el problema, un grupo exponga los argumentos en favor de su postura, el otro grupo los argumentos en favor de la suya, y luego haya
una réplica, ¿no? Que un grupo pueda contestar los argumentos del otro y viceversa, y que esto se construya como un diálogo. Por eso, más allá del tema, lo importante a circunscribir es el problema, ¿no? De manera tal que no es lo que va a haber que delimitar es esa cuestión. Si quiere haber dos grupos que trabajen, no sé, globalización, lo trabajan, pero lo importante sería ver dentro de ese tema qué problemas podemos delimitar para que los debates no se superpongan. Pero bueno, una vez que más o menos elijan el tema, después definimos el problema, y luego sí, por ahí una especie de clase tutorial para guiarlos en las pautas, porque lo que sí tienen que tener presente en esta actividad, que es una actividad evaluativa donde nosotros no evaluamos el modo de pensar, ¿no? Lo que el equipo docente evalúa tiene que ver con cómo se selecciona el problema, cómo argumentan en favor de una postura, la pertinencia del material que utilizaron para construir sus argumentos, la capacidad, ¿no? de síntesis para plantear el problema, la capacidad de respuesta para responder a los argumentos del otro grupo. Es decir, evaluamos esas cuestiones técnicas que tienen que ver con la comprensión de los problemas, pero no nos fijamos a ver si uno piensa, ¿no? a favor o en contra de una determinada cuestión, ¿no? Es decir, que muchas veces sucede que tenemos reticencia para la elección de temas porque, bueno, uno piensa que tiene que argumentar en contra de su posición personal. Y no estamos evaluando, insisto, la posición personal. Y a veces pasa que los grupos, ¿no? que terminan haciendo un mejor trabajo son aquellos que tienen que argumentar en contra de sus propias convicciones, porque el trabajo de búsqueda de argumentos suele ser mucho más exhaustivo cuando alguien tiene que argumentar en favor de algo respecto de lo cual no está convencido. Pero si ustedes pueden ir armando los grupos e ir definiendo los temas para definir el problema, sí podemos ir avanzando sobre esas cuestiones y van a llegar, la verdad que cómodos, para los debates que, bueno, si no son el 30 de junio, tendremos que adelantarlos una semanita más. Pero yo les pido entonces, repito, que esos datos se los proporcionen a los chicos del centro y vemos cómo censamos la condición de cada uno de ustedes. Y cualquier duda que tengan sobre el tema, etcétera, la pueden ir preguntando por el chat. Sí, obviamente Profesora, la gente... Sí. Perdón, disculpe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez que definimos así el problema, que tenemos armados los grupos, ¿las tenemos que mantener al tanto ustedes también? Sí, como para que nos guíen, nos asesoren, Sí, a ver, lo importante es que una vez que tengan armados los grupos, nos los hagan llegar. Bien. Y, a ver, el problema sí, lo importante es que nosotros podamos acompañarlos, o sea, más allá de la elección del tema, con la delimitación del problema, porque va a pasar que algunos pueden armar un grupo que va a trabajar con, o sea, en otros siempre pasa lo mismo, todos los cuatrimestres, a veces dice, bueno, a ver, están armados los dos grupos de debate, los que vamos a argumentar en favor de la posición A y los que vamos a argumentar en favor de la posición no A. Pero también puede pasar que aparezca un grupo que diga, nosotros vamos a trabajar sobre este tema, pero no tenemos grupo contradictor. Entonces, esto que a veces ustedes por ahí no pueden hacerlo, nos encargamos de ayudarlos nosotros en terminar, o no sé, de configurar los grupos, pero sí manténganos al tanto, porque así nosotros también vamos organizando y ya sabemos ver cuántos son, qué temas son, cómo los organizamos en el orden, etcétera, ¿no? Sí, Luciana, nos pueden avisar por el campus, directamente nos mandan no sé, por un chat por el campus a cualquiera de las 4, y nosotros nos comunicamos entre nosotras como para mantenernos al tanto de esas cuestiones organizativas. Pero cualquier duda que tengan, insisto, nos avisan por el campo. Bueno, la idea de hoy es trabajar un poquito sobre la posibilidad de justificar o legitimar el castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Es transitar un poquito, o sea, el problema es un problema complejo, como la mayoría de los problemas que componen el temario de la asignatura, y tampoco son temas prioritarios de la filosofía del derecho. Es decir, el amplio
o los amplios problemas que involucran lo que solemos denominar, ¿no?, bajo este título amplio de problema de la droga, tiene que ver con matices que interesan a muchísimas otras disciplinas, ¿no? A ver, la antropología, la sociología, no sé, acá entra en el campo de salud, el campo de la seguridad, el campo del castigo, y lo vamos a ver además por la cantidad, al menos por los grupos de argumentos que suelen presentarse para sostener la intervención del Estado en conductas como las siguientes, ¿no?, como la que nos ocupa. Y más allá de que la perspectiva, ¿no?, es multidisciplinar, vamos a tratar de hacer este recorrido, ¿no?, en función de aquellas cuestiones que son pertinentes para nuestra asignatura, ¿no? Es decir, la idea es poner en juego, ¿no?, la idea de la autonomía personal frente a la posibilidad de interferencia estatal de ciertas conductas, más allá de que, insisto, nos acompañan muchísimas otras cuestiones y muchísimos otros argumentos que también se juegan al ruedo cuando tratamos esta cuestión. Ustedes sabrán que, a ver, el tratamiento o nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema responde o se inscribe dentro de lo que se conoce con el nombre de el paradigma prohibicionista, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de prohibicionismo como una estrategia frente al concepto de las drogas, a ver, es un concepto o una idea, una estrategia frente al problema de las drogas que es relativamente nuevo, ¿no? Y relativamente nuevo en el sentido que el consumo de sustancias estupefacientes tiene una historia mucho más larga que la historia de la prohibición, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prohibicionismo, en realidad estamos haciendo referencia a una serie de ideas en función de las cuales se establecen normas, se establecen reglas y se establecen sanciones en pos de resguardar determinado estilo de vida, ¿no?, tanto en lo privado como en lo público, que se considera, ¿no?, como verdadero, como valioso, como moralmente válido. Y la prohibición en este sentido fue una de las herramientas históricamente más poderosas, a ver, utilizadas incluso, a ver, por otras esferas de regulación social que no tenían que ver exclusivamente con el derecho, ¿no? A ver, de hecho, si nosotros pensamos no sé, en el control religioso de ciertas conductas, la prohibición se constituye como una estrategia prevalente para mantener estos ideales de virtud. Y si tenemos que rastrear, a ver, un origen, o sea, es difícil rastrear un origen histórico respecto de la prohibición, porque la prohibición respecto del consumo de sustancias estupefacientes no estuvo siempre ligada a la idea de un control estatal, o a la idea de, nosotros hoy pensamos, ¿no?, a ver, los daños que pueden ocasionarse a partir del consumo de sustancias estupefacientes. Lo cierto es que la prohibición no siempre estuvo asociada a los posibles daños en la salud, sino que tuvo otras razones, ¿no?, de carácter social, de carácter político, de carácter étnico, que fueron los que dieron, ¿no?, los primeros pasos, o fueron las primeras razones a partir de las cuales se justifica, ¿no?, esta idea de la prohibición, esta idea del castigo, ¿no? De hecho, las primeras raíces de las prohibiciones tienen que encontrarse, ¿no?, en la etnofobia, en la mirada no estigmatizante de esta práctica de ciertos hábitos por parte de grupos estigmatizados, o no voy a utilizar la palabra discriminados, pero sí de grupos minoritarios, ¿no?, dentro de determinadas culturas. No sé, si uno hiciera un recorrido histórico, no sé, por ejemplo, de la prohibición del consumo de marihuana en América Latina, el consumo es el consumo de una droga que estaba asociado, ¿no?, a grupos marginales, no sé, a grupos religiosos, ¿no?, a otras prácticas, a ver, religiones que no eran las que comenzaron a ser prohibidas, sobre todo a raíz de la colonización cultural con los españoles, donde eran prácticas que estaban asociadas a formas culturales que no querían ser asimiladas.
Lo mismo pasó, no sé, por ejemplo en Estados Unidos, con el consumo de opio que estaba asociado a los chinos, en no sé, fines de 1800, o el consumo de marihuana que estaba asociado a los mexicanos que ingresaban por las fronteras del sur, donde las primeras miradas eran unas miradas de carácter estético, y donde esas conductas eran vistas como conductas que no podían, insisto, ser asimiladas o toleradas por otros grupos sociales. Entonces las primeras miradas o las primeras ideas de la prohibición no estuvieron sujetas a otros motivos, insisto, en políticos, motivos étnicos, motivos religiosos, motivos culturales, pero no con motivos que tuvieran que ver con la salud o motivos que tuvieran que ver con la seguridad. Esta idea se instala mucho después, ¿no? Es decir, de hecho, los primeros paradigmas de la prohibición nacen en Estados Unidos con la ley seca. Acá, a ver, si bien o sea, el papel de Estados Unidos, el prohibicionismo no tiene origen en las políticas estadounidenses, sí es importante, o por eso siempre se recurre a las políticas o a las estrategias de Estados Unidos, porque sí fueron estrategias que tuvieron un rol preponderante en la construcción de las otras estrategias, ¿no? de las estrategias del control de drogas a nivel mundial. Y de alguna manera nuestro sistema se inscribe en este paradigma de la prohibición, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que actualmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal se encuentra tipificada como delito. Si nosotros hacemos un recorrido histórico, a ver, por nuestra legislación, a ver, lo que resulta llamativo es que, a ver, el Código Penal de 1921, que fue el primer Código Penal, ni la legislación anterior hacían referencia a las sustancias estupefacientes, ¿no? Es decir, no había una referencia concreta en este punto, tampoco lo había por ahí en otras legislaciones, ¿no? La primera referencia que aparece a los términos narcóticos y alcaloides aparece en 1924, en una reforma del Código Penal de 1924, a través de la ley 11.309, donde, a ver, se considera, ¿no?, delito, a ver, a la introducción clandestina o a la venta, ¿no?, de estas sustancias que se hicieran sin receta médica, o cuando se vendía o se expendían, ¿no?, narcóticos o alcaloides en dosis mayores a las indicadas. Esto también es otro dato que hay que tener en cuenta en la historia de la prohibición, que había usos que estaban culturalmente permitidos y que no estaban regulados, o mejor dicho, regulados por otras instancias. De hecho, el uso médico estaba regulado por los médicos, y era un uso que no traía, ¿no?, que no era considerado un uso problemático en principio. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es que, a ver, si bien uno puede distinguir por sus efectos, ¿no?, a ver qué significan las sustancias, no sé, a ver, o hay una distinción en función de los efectos de las distintas sustancias estupefacientes, en realidad no todas están prohibidas, o sea, no todas las drogas están prohibidas, sino aquellas cuyo consumo, de hecho hay muchas drogas que son lícitas, sino que lo que preocupa acá son aquellas que son ilícitas, que aparecen en un listado que elabora la Organización Mundial de la Salud, y que luego es incorporada al derecho interno. Pero en realidad, si bien se puede hacer una clasificación de las sustancias en función de los efectos, ¿no?, neurológicos que puede traer, los efectos fisiológicos que generan en el organismo, lo cierto es que, a ver, ontológicamente no existe ninguna división, sino que, a ver, ninguna división en cuanto a las que están prohibidas o permitidas, sino que eso es obra del derecho. Por eso hay sustancias, a ver, hay drogas cuyo consumo está permitido y drogas cuyo consumo no está. Y el consumo que preocupa acá, es decir, bueno, por ahí es el consumo cultural o el consumo recreativo, pero no el consumo, a ver, de algunas sustancias, insisto, de las sustancias que están permitidas, tampoco importa el uso medicinal. Y nosotros acá tampoco nos vamos de alguna manera, cuando analicemos estos argumentos, hoy por hoy aparecen matizados con el uso medicinal, porque pareciera ser que de la mano de la regresión del paradigma prohibicionista, estas primeras medidas que tienen que ver con flexibilizar
¿no? La mirada represiva respecto de el consumo medicinal de algunas sustancias. En concreto, bueno, acá en nuestro país pasa con el uso medicinal del cannabis, pero, a ver, es como muy a cuentagotas, ¿no? Un pequeño intersticio que se abre en un paradigma del control de la situación que viene siendo bastante marcado y, como digo, se inscribe dentro de esta idea de la prohibición. Y si volvemos al recorrido histórico de lo que pasaba o lo que pasa en nuestro sistema, como les decía, en el Código Penal no había referencia a la tenencia de esta sustancia, y la primera referencia que se produce en 1924, ¿no? Con una modificación del año 1924, que tiene que ver, ¿no? Esta legislación penal o sí, el castigo que se introduce dentro de la legislación penal tiene que ver con, ¿no? Como les decía, con la introducción clandestina, con la venta, con la comercialización, es decir, con conductas que tienen que ver con la circulación de este tipo de materiales, pero no con el consumo o la tenencia. Acá voy a hacer otra pequeña aclaración. Suele haber una distinción entre, a ver, el consumo y la tenencia en sí, o la tenencia para consumo. Lo cierto es que, más allá de que haya una distinción de estas dos conductas a los efectos del castigo, y uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que nuestra ley penal castiga? La tenencia para consumo, o la tenencia de material. Lo cierto es que, salvo algunas situaciones excepcionales, la tenencia constituye siempre una condición de posibilidad para el consumo, ¿no? Salvo alguna situación excepcional que se nos pueda ocurrir, para poder consumir previamente es necesario tener, con lo cual, en un sistema como el nuestro, donde lo que está castigado es la tenencia, y la tenencia para consumo, podemos decir que a los efectos de la prohibición, en ambas conductas transitan por el mismo carril. Entonces les decía que la primera aparición, ¿no?, de los términos narcóticos o alcaloides aparece en nuestra legislación penal en 1924. Y esto, a ver, esta aparición no es trivial, sino que, insisto, en 1924, en Estados Unidos, la data de 1914, creo, la ley seca, pero bueno, en 1924 se introduce la primera regulación respecto de la comercialización del opio. Comercialización que no siempre fue ilegal, porque el mercado del opio, no sé, por ejemplo en Inglaterra o en otros lugares, era un mercado legal, no era un mercado ilegal. Lo cierto es que cuando comienzan los controles respecto de la circulación de estas sustancias, llegan entonces a nuestra legislación penal la primera referencia a este tipo de sustancias, y tenía que ver, insisto, con la venta por parte de los farmacéuticos, porque estaba obviamente incluida dentro del título del Código Penal que regulaba los delitos contra la salud pública, y los que aparecían como destinatarios de la prohibición para la venta, o para la venta por fuera, o para la venta sin receta, o para la venta por fuera de las cantidades indicadas, o por dosis mayores a las indicadas, eran los farmacéuticos. Y recién en 1926, 2 años después, aparece sí, ¿no?, la consideración como delito de la tenencia ilegítima de narcóticos y alcaloides. Pero el término estupefaciente se incorpora recién en la reforma de 1968. Y en esta reforma sí, ¿no?, por intermedio de la ley 17.567, este recorrido histórico, no importa que tomen nota porque está subido al campus, sí comienzan a incluirse acá las distintas conductas de tráfico. Y obviamente aparece sí acá la idea de tenencia, pero una tenencia, a ver, la tenencia ilegítima de estupefacientes, una tenencia donde todavía no, a ver, insisto, en 1926 se hablaba de tenencia en general. Y recién en 1968, cuando se castiga la tenencia, la ley hacía referencia expresa de que para que esa tenencia fuera alcanzada por el castigo, tenía que ser una tenencia que excediera, ¿no?, la correspondiente al uso personal. Luego, en el año 1973, se deroga esta reforma, ¿no?, que decía que para que la tenencia fuera ilegítima tenía que exceder las necesidades de consumo personal. Se vuelve a la redacción de 1926,
y ya sí, en 1974 se sanciona la ley 20.771, que regula específicamente todos aquellos delitos que tienen que ver con la conducta con todas las conductas ligadas al tráfico de estupefacientes. Esto ya parece, ¿no? El castigo ya se desprende de alguna manera de algunas pocas conductas que estaban mencionadas en el Código Penal y pasan a ser objeto de una legislación autónoma. Es decir, para aquellos, ¿no? que todavía no cursaron penal parte general, tienen que saber que la posibilidad de que los delitos, o sea, el único competente dentro de nuestro sistema para legislar en materia penal, es decir, el único cuerpo legislativo que tiene facultades constitucionales para determinar qué conductas son delitos, es decir, para crear delitos, es el Congreso de la Nación. Y lo puede hacer a través de la modificación del Código Penal, o lo puede hacer a través de la creación de leyes especiales. Es decir, hay delitos que no aparecen en el Código Penal. Si ustedes van a recorrer el Código Penal, no se van a encontrar con ninguna norma del Código Penal que regule las cuestiones vinculadas al tráfico de estupefacientes, pero sí lo van a hacer en una ley especial. La primera ley especial que se encargó de regular todas aquellas conductas vinculadas al tráfico de estupefacientes, ¿no? Fue en 1974 la ley 20.771, que introduce como delito autónomo la tenencia de estupefacientes. Obviamente, los delitos que tienen que ver con el tráfico tienen una pena mucho mayor. La tenencia, lo que hoy se denomina como tenencia simple, aparece regulada con menos pena, y luego sí, con una reducción de pena menor, si la tenencia estaba destinada para el consumo personal. Es decir, hoy por hoy se castiga la tenencia de material estupefaciente, con una pena alta, si esa tenencia es con fines con una finalidad de introducirlo en el tráfico de estupefacientes, es decir, si alguien tiene material estupefaciente con fines de comercialización, luego tiene una pena menor. Si la tenencia no tiene ningún fin, lo que se llama tenencia simple, y luego con una pena reducida si esa tenencia es para fines de consumo. Y luego esta ley de 1974 fue reemplazada por la ley actualmente vigente, que es la 23.737, que sí efectivamente vuelve, insisto, a regular las distintas conductas de tráfico y discrimina otra vez entre lo que es la tenencia con fines de comercialización, la tenencia simple y la tenencia para uso personal, que, insisto, más allá de lo que vamos a ver ahora con los vaivenes de la Corte respecto de la adecuación constitucional de esta conducta, sigue siendo considerada delito, ¿no? Seguramente todos ustedes a esta altura habrán escuchado alguna vez hablar del fallo Arriola, donde efectivamente la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, en segunda parte de la ley 23.737, respecto de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Pero bueno, ustedes también tienen un relevamiento. De hecho, en la página esta no ha sido la posición de la Corte, sino que la Corte, en distintos fallos que han sido paradigmáticos, donde se debatió, ¿no?, la adecuación constitucional de esta prohibición, ha sostenido criterios diferentes. Es decir, el problema de la legitimidad del castigo estatal en este caso ha sido un problema que siempre estuvo sometido a debate, y la Corte no siempre fue uniforme en su respuesta, ¿no? Es decir, en un primer fallo, en Colavini, la Corte se pronunció respecto de la constitucionalidad del castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que estaba regulado en el artículo 6 de la antigua ley 20.771. Luego, ¿no?, ya ingresada la democracia en 1986, hubo dos precedentes significativos, que son Basterrica y luego Capalvo, donde la Corte decreta la inconstitucionalidad de ese artículo 6 que castigaba la tenencia para consumo. En 1990 se vuelve al criterio restrictivo y la Corte se vuelve a pronunciar respecto de la constitucionalidad del castigo de la tenencia para consumo, hasta que finalmente en el año 2009 la Corte nuevamente entiende que el castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal
no es, o sea, es de carácter inconstitucional, es decir, que no se adecua a los estándares que establece la Constitución. ¿No es cierto? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, El tema del cannabis para uso medicinal también está regulado por una ley especial. sí, aparece regulado por una ley especial. Hay, a ver, una ley que tiene, algunas deficiencias o tiene críticas, pero bueno, en realidad lo cierto es que por hoy pareciera ser que al menos ese segmento de la conducta no estaría sometida, ¿no? No sometida a la injerencia estatal, pero sí no está sometida a castigo. Sí hay una regulación específica que permite la utilización de esas sustancias, insisto, con dificultades y con algunos otros problemas que tienen que ver con la aplicación de la ley, que los vamos a dejar para el final, pero de todas maneras me voy a anticipar, que tiene que ver con los efectos de este paradigma, de esta estrategia de la prohibición o lo que llamamos, ¿no?, en general el paradigma prohibicionista. Porque de hecho, si bien pasaron 15 años desde, 2009, 10 años desde Arriola, seguimos teniendo, sigue habiendo prácticas en líneas generales que tienen que ver con no ya la injerencia judicial, sino la injerencia policial en los consumidores, cultivadores, etcétera, sin distinguir cuál es la finalidad. Porque lo cierto es que esto, yo les voy a subir ahora en un ratito, porque no lo tenía en formato PDF hasta que lo pude conseguir hoy. El año pasado, por otras cuestiones, el año pasado fue la resolución, pero en el 2019, acá en Mar del Plata, se presentó en un juzgado de garantías un habeas corpus por la Asociación de Cannabicultores. Se presentó un habeas corpus, en realidad, para que la justicia se expidiera respecto de ciertas prácticas policiales ciertas prácticas policiales de hostigamiento que aún pervivían, no obstante el hecho de que la Corte hubiese decretado la inconstitucionalidad de la conducta. Y en el habeas corpus también, el habeas corpus tiene que ver, insisto, con ciertas prácticas policiales, pero que en algún punto también abarcaban, ¿no? Es decir, bueno, por ahí el cultivo para uso medicinal, si bien es distinto el uso medicinal que el uso recreativo, pareciera ser que el uso medicinal, o la posibilidad de reconocer la legitimidad del uso medicinal, es apenas un primer paso. Porque todavía lo que sigue siendo, ¿no?, objeto de controversia es la legitimidad de las leyes penales que reprimen directa o indirectamente el consumo recreativo, ¿no? Es decir, el consumo recreativo o el consumo cultural. Pareciera ser por el momento que con algunos matices el consumo medicinal empezaría a dejar de ser problemático en este sentido. Lo cierto es que el mantenimiento de la prohibición, me estoy yendo al final, pero bueno, da igual, es que a pesar de que efectivamente, ¿no?, la Corte decretó la inconstitucionalidad, y esto tiene que ver, hago un paréntesis para aquellos que también son del Plan Nuevo y todavía no cursaron otras asignaturas, en nuestro sistema nuestro sistema jurídico diseña un control de constitucionalidad que se denomina difuso. Esto significa que no tenemos un organismo que decreta la inconstitucionalidad de una ley para siempre y para todos los casos, sino que cada organismo jurisdiccional tiene que decretar la inconstitucionalidad de una ley para un caso en concreto. De modo tal que cuando la Corte decreta la inconstitucionalidad, en este caso, ¿no?, del castigo de la tenencia para consumo con fines personales, lo está haciendo para ese caso en concreto. Lo que sucede es que, como la Corte de Nación se constituye en el máximo intérprete de nuestras normas, lo que la Corte, generalmente lo que la Corte diga o lo que se establece como doctrina de la Corte, los tribunales inferiores la aplican, porque llegada la instancia recursiva para que efectivamente la causa llegue a la Corte de la Nación, involucrada en una cuestión federal, en este caso como tiene que ver la constitucionalidad de una norma,
del Código Penal, la Corte se supone que va a fallar en el mismo sentido. Entonces, por eso es que muchos organismos jurisdiccionales se deciden, cuando se presenta un caso particular, en función de lo que la Corte dice. Pasó también que el criterio de la Corte en Arriola también demandaba cierta interpretación por parte de los tribunales, porque lo que requería, ¿no?, la Corte, cuando declara la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23737, lo que está haciendo es decir, bueno, cuando ese consumo no implique un daño hacia terceros, o se realice en condiciones que no trascienda a terceros, ahora vamos a volver a esto, lo cual exige un análisis particular respecto de cada una de las condiciones, ¿no?, para el consumo. Y lo que pasó también, que tiene que ver con la interposición de este habeas corpus, y muchas cuestiones que ahí se debaten, es que, más allá de que la justicia, o sea, a ver, una vez que las causas, ¿no?, que eventualmente llegaran al sistema judicial, en el sistema judicial se desactivaba, como la ley es una ley que todavía está vigente, más allá de que la Corte la haya declarado inconstitucional en algunos casos, habilita muchas veces actuaciones policiales. Entonces, bueno, hay un informe reciente de este año, que es del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales, lo leo acá porque dice que, bueno, que si bien no se pudieron conocer cuáles fueron las personas detenidas por delitos de drogas entre 2019 y 2020, ni analizar esas detenciones, porque el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no respondió a los informes. Sí hay un número que tiene que ver con el incremento de la prisonización desde el año 2006 en adelante, que es de un 500%, ¿no? En el año 2006 había 8.220 hechos registrados, y en el 2019 47.927. Esta fecha se toma porque en el año 2006 la provincia de Buenos Aires adhiere a lo que se conoce como la ley de desfederalización. Yo le decía que esta ley, la 23737, regula, ¿no?, todos los actos que tienen que ver con el comercio de estupefacientes a gran escala. Y en principio, no sé, hasta el año 2006, estos delitos eran de competencia federal. Es decir, que el juzgamiento de todas aquellas conductas que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes, por los intereses que involucran, quedó reservada la competencia federal. Sin embargo, en el año 2006 se entendió que caían o quedaban comprendidas dentro de la competencia provincial, es decir, dentro de los delitos comunes, todas aquellas conductas que estaban vinculadas con los últimos eslabones de la cadena de tráfico. Es decir, todo aquello que hoy conocemos como venta al menudeo es competencia de la justicia provincial. Para aquellos que no saben, ¿no?, a ver, el Código Penal regula los delitos, pero hay algunos delitos que, por disposición constitucional, que son aquellos delitos que afectan los intereses de la nación, que los juzga el fuero federal, ¿no? Piensen en el contrabando, la falsificación de moneda, ¿no? Es decir, estos son delitos del fuero federal. El resto de los delitos que no afectan el interés de la nación son delitos que quedan, ¿no?, reservados al juzgamiento de cada una de las provincias. A partir del 2006, en la provincia de Buenos Aires, todas aquellas conductas que tienen que ver con el último eslabón de las cadenas de tráfico, con todo lo que llaman, no sé, narcomenudeo, quedó derivado a la justicia provincial. Por eso estos datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, donde lo que se denuncia es realmente no una conducta de hostigamiento, pero sí sigue habiendo muchas detenciones, ¿no?, por tenencias de estupefacientes para consumo. ¿Qué pasa? La policía lo utiliza como un arma para detener, y obviamente eso después, una vez que llega a la justicia, en la mayoría de los casos, los jueces son los que declaran la inconstitucionalidad, o no se forma la causa, o hay protocolos de actuación, ¿no? De hecho, acá en Mar del Plata, no sé, en el 2015, a partir de 2015, había un protocolo de actuación que se disponía a no formar causas cuando se detuviera algo, no se detuviera alguien con estupefacientes para consumo. Sin embargo, eso no desalentó las prácticas policiales, y de hecho hay un gran número, incluso en la provincia de Buenos Aires, un gran número de personas detenidas en comisarías, no acá en Mar del Plata, porque en Mar del Plata la detención en el año 2000, creo que fue en el año 2009, 2011,
donde a raíz de un habeas corpus colectivo se prohibió la detención, o sea, que las comisarías fueran utilizadas como lugares de detención. Esto se hizo en la mayoría de las comisarías de Mar del Plata, y este año en una resolución que todavía no está firme, pero la prohibición de alojamiento de personas en dependencias policiales se hizo extensiva también al destacamento femenino, de manera tal que hoy en Mar del Plata las comisarías no están habilitadas como lugares de detención, pero lo cierto es que la práctica policial de detener a personas por la tenencia de estupefacientes, que se supone que son para consumo, sigue siendo una práctica habitual, una práctica sistemática, y que ha generado preocupación, y insisto, en el ámbito de Mar del Plata, generó en el año 2019 la interposición de este habeas corpus, que fue resuelto positivamente, ¿no? De manera tal que la resolución es una resolución que está impugnada, todavía no está firme, pero sí, ¿no? En este habeas corpus que tramitó ante el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿no? Se ordenó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las demás fuerzas de seguridad que se abstengan de realizar la detención en espacios públicos de usuarios de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño o a derechos o bienes de terceros. En el habeas corpus se disponen otra serie de medidas que tienen que ver, bueno, más que nada con actuaciones o injerencias arbitrarias por parte de la policía en estas situaciones, que insisto, tienen que ver todavía con que la vigencia, o sea, más allá de lo que la Corte haya dicho, esta ley, o sea, es una ley que sigue vigente, y la propia Corte lo dijo en Arriola, que lo que la Corte puede hacer es decretar la inconstitucionalidad en un caso concreto, pero la Corte no legisla, por lo tanto, la modificación, ¿no? de legislativa tiene que venir por parte del Congreso. Esto obviamente tiene que ver con, a ver, el consumo, a ver, la tenencia con finalidad de consumo personal. El problema está en que, bueno, que como se castiga la tenencia como condición de consumo y no se reconocen los fines, a ver, las facultades policiales no distinguen en cuál es el uso, ¿no? De ese estupefaciente que se encuentra en poder de cualquiera de las personas que hasta ahora siguen siendo interceptadas en la vía pública. De manera tal que esto produce la paradoja de que, si bien no hay causas penales por tenencia para consumo, sí hay muchas detenciones policiales por este delito. Consecuencias, insisto, de la prohibición. Lo que yo les comentaba al principio, que, a ver, la idea de abordar el problema desde la asignatura tiene que ver con analizar en este supuesto cuáles serían las implicancias del principio de autonomía y los límites de la interferencia estatal. ¿Por qué digo el principio de autonomía? El principio de autonomía personal implica, ¿no? Es decir, seguramente lo han visto en otros temas y lo vamos a seguir viendo, ¿no? La posibilidad que tiene cada uno de nosotros y nosotras de elegir, ¿no? cuál es nuestro propio plan de vida y materializarlo. Es decir, en nuestro sistema, y de alguna manera ya lo habíamos anticipado en la clase anterior cuando hablábamos de justificación del castigo, el Estado no tiene dentro de nuestro sistema esta posibilidad de interferir, ¿no? en esta libre elección de los planes materiales, de nuestros planes de vida, y tampoco puede imponer ideales de virtud, ¿no? Es decir, la teoría o el punto de vista, ¿no? o el principio que se opone en este sentido al principio de autonomía personal. Es decir, cuando hablamos de autonomía personal estamos hablando de esta posibilidad, de la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de establecer nuestros propios ideales morales y de establecer nuestros propios planes de vida, respecto de lo cual el Estado no puede intervenir. Aquellas teorías, ¿no? o aquellos principios o aquellas doctrinas que sí admiten que el Estado imponga ideales de moralidad es lo que se denomina perfeccionismo, es decir, que justifica la interferencia del Estado para, ¿no? imponer a cada uno de sus ciudadanos un cierto ideal de moral personal, de virtud personal. Y
si nosotros tuviésemos que hacer un recorrido, por eso le digo, a ver, ¿cuál va a ser el objetivo o el punto de vista desde el cual vamos a analizar la problemática que tiene que ver con nuestra materia? Es poner no sé si poner en tensión, pero sí poner en relación estos dos temas, la autonomía personal y los límites de la interferencia del Estado. Porque más allá de cuáles sean, o sea, los múltiples argumentos, ¿no?, a favor o en contra de el castigo de este tipo de conductas o el no castigo de este tipo de conductas, o dicho de otra manera, de la legitimidad de las normas que castigan la tenencia para consumo o la ilegitimidad de las normas que imponen este tipo de castigos, ¿no?, que tienen que ver con razones éticas, con razones de salud, con razones de seguridad. Todo ese conjunto de argumentos pueden nuclearse en 3 argumentos preponderantes en función de los cuales se justifica el castigo, ¿no? Se justifica que el Estado interfiera, ¿no? Cuando hablamos de la interferencia estatal, obviamente el Estado puede interferir en las conductas de muchas maneras, pero la interferencia que a nosotros nos interesa en este caso analizar, o la interferencia estatal, cuya legitimidad está siempre puesta en duda, es esa interferencia que se concreta a través del castigo, ¿no?, que se concreta a través de una prohibición que da lugar a un castigo penal. Entonces, como les decía, suele haber 3 grupos de argumentos que justifican este castigo, que no siempre aparecen, no sé, autónomos o desprendidos, sino que aparecen en conjunto. El primer argumento es un argumento perfeccionista, que sostiene que la mera autodegradación moral que implica el consumo de estupefacientes constituye una razón suficiente para que el derecho interfiera en el consumo, independientemente de cuáles sean los daños físicos y psíquicos, individuales o sociales, que el consumo de drogas puede generar. Es decir, para los argumentos de este tipo, el consumo, ¿no?, de estupefacientes implica necesariamente, ¿no?, una autodegradación moral, ¿no? Implica, no sé, un modelo un mal modelo de virtud, de manera tal que el solo hecho de que constituya un acto inmoral o un acto que no responda a ideales de excelencia moral, ya alcanza o es una razón suficiente para que el Estado interfiera en esta conducta. Luego, ¿no?, el otro grupo de argumentos que se ensaya para justificar el castigo de estupefacientes, el castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo, son los argumentos paternalistas. ¿Saben ustedes de qué hablamos cuando hablamos de paternalismo? ¿Tienen alguna idea de a qué nos referimos ¿no?, a ver, cuando decimos políticas paternalistas o las ideas, o en este caso, no sé, argumentos paternalistas al interior del derecho o medidas paternalistas al interior del derecho? Cuando hablamos de paternalismo estamos hablando, ¿no?, de la posibilidad o de medidas paternalistas. Son medidas estatales que se imponen, ¿no?, a los individuos para protegerlos de sus conductas propias que puedan generarles un daño. Es decir, el Estado interfiere o se justifica la interferencia del Estado, incluso a veces con prohibiciones y sanciones, para desalentar conductas que serían perjudiciales para los propios individuos. Es decir, en este caso... Sería como un padre. Actuaría como un padre. La idea, actuaría, sí, a ver, de ahí viene el nombre, ¿no? Es decir, bueno, cuando el Estado subroga, ¿no?, a las ciudadanas y los ciudadanos en sus conductas de cuidado. Por ejemplo, los planes de vacunación obligatoria, ¿no? El plan de vacunación obligatoria, es decir, bueno, más allá de que el Estado supone que la idea de, no sé, las vacunas van a resultar beneficiosas para la salud, entonces, bueno, quien no se vacuna va a tener consecuencias. No sé, ejemplos de conductas paternalistas, el uso de casco o el uso de cinturones de seguridad, ¿no? Es decir, bueno, hay mucha gente que no realiza, hay conductas que la gente no realiza, que implican un mínimo esfuerzo, que se supone que ayudan a prevenir muchos daños para la integridad psicofísica, y el Estado, ¿no?, de alguna manera coadyuva o de alguna manera alienta la adopción de
ciertos recaudos a través de la imposición de sanciones. A ver, la obligación de la escolaridad primaria, la escuela primaria obligatoria también es una medida paternalista, ¿no? Porque se entiende que, ¿no? En este caso la educación, la instrucción es un bien para cada uno de los ciudadanos, por lo tanto, obligatoriamente el Estado lo impone. No sé, en algún punto, o sea, algunas de estas medidas pueden ser cuestionadas. No digo que todas no estén libres de cuestionamiento, pero en estos casos sí se justifica la interferencia estatal cuando efectivamente, ¿no? Por medio del castigo, el Estado trata de proteger de daños potenciales, ¿no? a los propios individuos. Los argumentos paternalistas, vamos a ver cuál es el punto débil, o el punto débil con relación al consumo de estupefacientes, ¿no? Es decir, siempre han sido argumentos en función de los cuales se legitima, ¿no? la intervención del Estado mediante el castigo, porque se supone que el castigo sería un medio idóneo para desalentar, insisto, ¿no? que consumidores potenciales se inicien en el hábito del consumo, y de esta manera prevenir los daños físicos y psíquicos que, a ver, ellos se autoinfligirían si se convierten en adictos. Y luego el otro argumento que también se utiliza para justificar el castigo tiene que ver con el argumento de la defensa social, ¿no? Es decir, el argumento que dice que el castigo de la punición del consumo o la tenencia para consumo está justificado en tanto y en cuanto se dirige a proteger no ya al propio consumidor, sino a otros individuos que no consumen, o sea, para protegerlos de los daños derivados del consumo. Estos serían los tres grupos de argumentos en función de los cuales, a ver, siempre se ha sostenido, o sea, se ha pretendido justificar la idea del castigo. Sin embargo, estos tres grupos de argumentos en algún punto presentan, ¿no? dificultades. En primer lugar, a ver, uno piensa, ¿no? El argumento perfeccionista, este argumento que dice que está justificado castigar, ¿no? el consumo. Hago esta aclaración, lo que está castigado en nuestro sistema es la tenencia para consumo, pero como es muy largo es decir tenencia para consumo, voy a decir consumo, pero sepan que cuando digo consumo estoy diciendo tenencia para consumo. El argumento perfeccionista muy pocas veces aparece explícito. Sin embargo, a ver, no solamente en el discurso jurídico, sino que en nuestro discurso cotidiano aparece explícito, porque ¿cuántas veces asociamos, ¿no? la práctica de consumo con una idea, con un juicio de disvalor moral acerca del consumidor? ¿No? Es decir, solemos tener una mirada peyorativa sobre aquel que decide consumir. Bueno, obviamente, no solamente desde el punto de vista de considerar que la conducta es moralmente autodegradante. Obviamente, acá se cuelan otros sesgos discriminatorios, porque este es otro dato que también aparece en muchas de las investigaciones de campo respecto del consumo, que hay ciertos sectores sociales respecto de los cuales el consumo pareciera estar legalizado, ¿no? De hecho, o hay cierto tipo de consumo por parte de ciertos sectores que no aparece como problemático. Sin embargo, Sin embargo, a ver, el trasladado a otros, no sé, a otros factores sociales, ¿no? más marginales o más excluidos, sí el consumo aparece como problemático, o más que problemático aparece, ¿no? Desvalorado desde un punto de vista moral. Entonces, bueno, más allá que no se explicite, ¿no? Desvalor, esta idea de considerar al consumo de estupefacientes como una práctica moralmente degradante, sí aparece como un implícito en la mayoría de las críticas al consumo. Incluso uno pudiera hacer, hay estudios, ¿no? respecto de, no sé, del discurso judicial, y ni hablar si esto aparece, no sé, intersectado por el género, ¿no? Pienso, ¿no? A ver, en las mujeres consumidoras, ¿no? Sin ir más lejos, ahora me acabo de acordar ahora, a ver, no sé, hace meses atrás, esta nena que aparentemente que estaba en situación de calle, que la encontraron en Luján,
fíjense, el juicio de disvalor moral, ¿no? A ver cómo la consumidora era una mala madre. O sea, y acá no estaban involucrados ni problemas de salud, sino el juicio, ¿no? Este disvalor moral o este juicio de disvalor respecto del rol materno por el consumo, lleva este implícito, ¿no? El de decir, bueno, a ver, alguien que consume no está en condiciones de llevar a cabo cierto tipo de cuidados, por lo que ese consumo puede afectar, no. Y esto, fíjense cómo, a ver, si replicamos este juicio en muchas otras situaciones, vemos que cuando pensamos que esta conducta efectivamente es una conducta moralmente disvaliosa, estamos utilizando un argumento claramente perfeccionista. Entonces, insisto, más allá de que no aparezca explícitamente, sí aparece en muchas de las justificaciones acerca del castigo. Como les decía, el argumento perfeccionista es muy difícil de sostener, o casi, o sea, mejor dicho, no difícil de sostener, sino que el argumento perfeccionista entra en colisión con lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y este sí es un argumento que utiliza la Corte tanto en Basterrica, o sea, el fallo de Petracchi en Basterrica es interesantísimo, el voto, mejor dicho, de Petracchi, un ex juez de la Corte en Basterrica, realmente es un voto interesantísimo, creo que lo tienen, está subido ahí a la página el voto, donde hace un análisis realmente interesante acerca del contenido del artículo 19 de la Constitución Nacional. El artículo 19 de la Constitución Nacional es el que consagra, ¿no?, lo que nosotros conocemos como principio de reserva, ¿no? Esto que dice que aquellas acciones que no ofendan la moral y las buenas costumbres quedan, ¿no?, exentas solo reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados. Lo que el artículo, o sea, una lectura, ¿no?, del artículo 19 de la Constitución Nacional en clave de la autonomía personal, obliga a distinguir dos esferas de la moral. Lo que se conoce como la moral autorreferente, por un lado, y la moral intersubjetiva, por el otro. Cuando hacemos referencia a la moral autorreferente, estamos haciendo referencia a todas aquellas reglas, ¿no?, a ver, morales, que tienen que ver con la posibilidad de juzgar la corrección moral de un acto, las consecuencias morales de un acto para el propio individuo que las ejecuta. Es decir, son acciones que pueden traer como consecuencia la autodegradación moral del individuo, pero que no interfieren en el vínculo moral de ese individuo con los terceros. Es decir, cuando yo me encuentro dentro del campo de las consecuencias morales respecto de terceras personas o la actuación respecto de terceras morales, ya se pone en juego la moral intersubjetiva. ¿Por qué esta distinción? Porque hay acciones que tienen que ver con la moral autorreferente, es decir, acciones que son moralmente degradantes para el propio agente, pero que no interfieren en terceros, sea que las hagan público o que las hagan privado. Esto no tiene que ver con el concepto de lo público y lo privado, ¿no? Hay acciones que son moralmente autodegradantes porque solamente proyectan consecuencias respecto del individuo que las realiza. No, qué sé yo, no sé, a ver, yo puedo ser supersticiosa, y de pronto alguien puede decir que, no sé, desde el punto de vista moral, qué sé yo, es una mala práctica moral, pero bueno, si yo soy supersticiosa, en todo caso, a ver, me perjudico yo sola, a ver si paso por abajo de una escalera o no paso por debajo de una escalera, o no salgo de mi casa los martes 3. En última instancia son acciones que no tienen consecuencias respecto de terceros. En cambio, hay otro tipo de acciones, ¿no? Es decir, bueno, yo esto lo puedo hacer en público, lo puedo hacer en privado, pero hay otro tipo de acciones que sí generan consecuencias dañosas respecto de terceros, donde ya involucro a un tercero en las consecuencias de mi accionar. Entonces, bueno, de pronto, no sé, a ver, pegarle a alguien, ¿no? Y bueno, ya tiene que ver con, o sea, dañar físicamente a alguien, ya tiene que ver con la moral intersubjetiva. No importa si yo lo hago dentro de mi casa o afuera de mi casa, o lo hago en público o en privado, sino que tiene que ver con que esa conducta, ¿no?, más allá del ámbito de realización, proyecta consecuencias morales en terceros. Entonces, hay que distinguir estos dos planos de la moral autorreferente y la moral intersubjetiva. Aquellas conductas que están valoradas, ¿no?, con la moral autorreferente son conductas que quedan amparadas por este principio de reserva. Entonces, en la medida en que no afecten la moral intersubjetiva, quedan fuera del ámbito de injerencia estatal. Y este es el alcance que habría que darle al artículo 19 de la Constitución Nacional.
Luego, después de analizar los otros dos argumentos, vamos a ver qué pasa con el consumo de estupefacientes, ¿no? A ver si efectivamente, porque bueno, en el consumo de estupefacientes, si uno piensa, ¿no? en el daño de esta conducta, es una conducta, insisto, a ver, que además produce daños en el propio individuo. Hay muchas conductas que producen daños en el propio individuo, y sin embargo, no son objeto de este juicio de disvalor moral, porque uno puede pensar en los daños en la salud, pero bueno, esto no lo digo yo, sino que también hay quienes, no me puedo acordar ahora el nombre del filósofo que hacía esta comparación, ¿no? Por ahí, no sé, con los huevos fritos, ¿no? Dice, de pronto los huevos fritos a mí también me producen daño en la salud. Y sin embargo, no hay un disvalor moral acerca de si yo estoy comiendo más huevos fritos de lo que mi hígado tolera. No me puedo acordar que hablaba del estado clínico, yo me voy a acordar qué filósofo lo hacía. Había una nota muy interesante que hacía una comparación entre las dosis umbrales de, ¿no?, cuántas otras conductas serían perjudiciales para la salud, y sin embargo pertenecen a la moral autorreferente y no tienen una mirada negativa. Piensen, a ver, en lo que se denominan deportes de riesgo, deportes extremos. ¿No? Son conductas que, bueno, que generan riesgos para la salud. Sí, o los juegos de azar, el cigarrillo, el tabaco. Sí, a ver, también. sí, a ver, también. Y sin embargo son legales. Son legales, sí, sí, a ver, sí. Y en algún punto, ¿no? Yo digo, bueno, esto tiene que ver con, a ver, con otras miradas y con otros problemas para analizar. Pero bueno, en algún punto, o sea, por ahí ahora el consumo de tabaco, por muchos otros motivos, aparece también, a ver, no prohibido, pero controlado, ¿no? Fíjense con lo que en ciertos lugares públicos, ahí sí donde hay un cuidado a terceros. Pero fíjense que no está castigada, ¿no?, ni la tenencia de tabaco ni el consumo de tabaco. Lo que se prohíbe es el consumo de tabaco en condiciones que pueda afectar derechos de terceros, ¿no? Es decir, o que pueda afectar la salud, sí, de la salud como un derecho de terceros. Cuando nosotros pensamos en la cantidad de conductas, ¿no?, que tienen consecuencias solamente para el individuo que las realiza, y puestos a imaginar, fíjense qué rápidamente nos encontramos con ejemplos de conductas que pueden ser perniciosas para el propio sujeto y que sin embargo, o respecto de las cuales no justificaríamos, ¿no?, la prohibición estatal en términos de castigo penal. Hacer este ejercicio, ¿no?, nos permite entender que hay actos que pertenecen a esta moral, entonces no tienen que estar, o que tienen que estar fuera del alcance del castigo, y qué es lo que diferenciaría estos actos del consumo de estupefacientes, como para justificar que el Estado lo desaliente mediante una pena penal, que como veíamos la otra vez, es, ¿no?, la reacción más fuerte que tiene que tener el Estado, porque en realidad es el ejercicio de mayor cantidad de violencia que ejerce el Estado en términos punitivos. Entonces, profe, puede ser que a raíz del consumo se produzcan otros delitos y por eso se quiera parar hasta ahí. O sea, es la puerta de entrada, dicen, para otros delitos. Sin ir más lejos, a ver, sin hacer un análisis respecto de las causas del delito, ¿no? A ver, cuando nos ponemos a hablar del delito, a ver, como conducta social, o como problema social, obviamente ninguna teoría criminológica actual está dispuesta a admitir que se trata de un fenómeno unicausal, ¿no? Es decir, sino que, bueno, por ahí hay cuestiones complejas, incluso tendríamos que distinguir distintos tipos de delitos. Pero fíjense que yo recién hablaba de 3 argumentos para justificar el castigo, ¿no? Uno decía los argumentos perfeccionistas, que los descartábamos, porque en principio no podríamos dentro de nuestro sistema, sin violentar el principio de reserva, establecer el castigo de una conducta por su mero carácter inmoral. Luego, el tercer argumento, el argumento que yo dije, el argumento de la defensa social, tenía que ver efectivamente con que la justificación para este tipo de conductas podría estar dada por los daños que se producen a terceros, ¿no? Es decir, bueno, esto sería un límite, un límite legítimo, o sea, una razón legítima para que el Estado interfiera. Y es muchas veces esta razón la que aparece en los discursos legitimantes del castigo, ¿no? La asociación del consumo de estupefacientes con la perpetración de delitos.
Y acá hay un problema adicional, ¿no? Primero tenemos que determinar cuándo podemos decir que una conducta produce efectos, ¿no?, negativos en terceros, o cuando una conducta proyecta sus efectos negativos con relación a terceras personas. Es muy difícil establecer un criterio, ¿no?, a través del cual podamos decir, qué sé yo, a ver, cuándo una conducta perjudica a otros. Porque uno puede decir, bueno, comete un delito, pero yo también puedo decir, y bueno, la verdad que si alguien consume estupefaciente y está todo el día bajo los efectos de material estupefaciente, y bueno, y por ahí, qué sé yo, va a mermar su calidad de trabajo. O no va a trabajar, entonces va a dejar de contribuir, ¿no?, a su familia. O deja de contribuir. Se le corta a la profe, parece, ¿no? Parece que sí. Perdón, aprovecho para hacer una pregunta, no sé si se escucha algo. Sí, sí, se escucha. Quería saber si la clase pasada, bueno, si la clase pasada dijeron de cuánto tenía que ser los grupos, o sea, cuál era la cantidad máxima. Dijo pocos, no más de 8, si no se complica mucho. Ah, perfecto. Igual, por Gracias. ejemplo, pueden ser varios grupos que eligen el mismo tema, por Sí. ejemplo, creo que de eutanasia había varios, mientras que haya siempre número par, porque tiene que ser uno a favor, uno en contra, pero los integrantes si eran pocos, Claro, mejor, 5, 6, buenísimo, gracias. no. Hola. ¿Ahora me escuchan? Hola, profe, sí. Hola, sí, se cortó, perdón. Como les decía, en realidad, bueno, es difícil establecer, creo que ahí quedó, se cortó. A ver, ¿bajo qué condiciones una conducta proyecta en consecuencias negativas para terceros, ¿no? Entonces, cuando nosotros, a ver, en realidad,
debería quedar libre de toda interferencia estatal, ¿no? Una conducta, cuando esa conducta es susceptible de ser valorada por el agente como relevante para su plan de vida y no implica un riesgo apreciable de generar causalmente perjuicios a terceros, siempre y cuando en esa evaluación no se contemplen las meras preferencias de los terceros respecto de nuestros propios planes de vida. Pero sí hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Creo que era Sonia la que me estaba preguntando, a ver, en que nuestra conducta sea causalmente la que genera el perjuicio a terceros. En el caso puntual de, a ver, el consumo de estupefacientes y otro tipo de delitos, lo que se produce es que hay una asociación, ¿no? A ver, una asociación entre ambas conductas, entre el consumo y ciertas conductas delictivas. Lo que no se puede establecer es que efectivamente el consumo sea causa de determinados delitos, que además son susceptibles de punición autónoma. Es decir, hay una regla básica de política criminal, ¿no? Que establece que si uno puede, ¿no? A ver, separar dos conductas a los efectos del castigo, hay que castigar aquella conducta que efectivamente produzca daños a terceros, pero no aquella conducta que en todo caso es escindible de la conducta anterior. Entonces, cuando se habla de la droga como causal, ¿no? Como causa de otro tipo de delitos, en realidad estamos hablando de delitos que son castigados autónomamente. Uno puede pensar, no sé, a ver, en los robos que se producen, no sé, por la abstinencia, por la necesidad de generar, no sé, dinero para el consumo. Pero ese robo ya está tipificado. De pronto, si yo quiero desalentar esa conducta anterior, tendré que buscar otro tipo de políticas para desalentarla. Porque no toda conducta que a veces aparece como facilitadora, ¿no? de un delito, es objeto de punición autónoma. O sea, es más difícil porque uno tendría que pensar que ya ese daño que se produce es un daño remoto, cuando además la conducta que efectivamente causa daño, no sea la propiedad o la salud de terceros, es una conducta que sí aparece tipificada. Porque fíjense qué pasa, no sé, a ver, la conducción de automotores es una conducta riesgosa, ¿no? Claro, pero fíjense, ¿está prohibido el consumo de alcohol? No, lo que se prohíbe, al volante sí, pero claro, consumirlo pero se prohíbe, claro, se prohíbe conducir alcoholizado. Entonces, que también está prohibido consumir bajo los efectos de estupefacientes. Entonces, si yo puedo prohibir, ¿no?, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, no necesito prohibir el consumo de estupefacientes. Porque volvemos al caso, ¿no?, de, no sé, la posible conducción de un vehículo automotor. Hay muchas otras sustancias, ¿no?, de consumo lícito que también generan, no sé, muchas sustancias, no sé, medicamentos, no sé, psiquiátricos que producen algunas, ni siquiera medicamentos psiquiátricos, muchas otras drogas de uso medicinal que producen alguna merma, ¿no?, en el sistema neurológico que debilita, ¿no?, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de reacción. Y sin embargo, no se castiga el consumo de esas sustancias, sino la conducción o el manejo de instrumentos peligrosos bajo el uso de esas sustancias. Entonces, en la medida en que, primero, a ver, lo dificultoso o lo que habría que poner bajo una perspectiva de análisis exhaustivo es la relación causal entre el consumo y el otro delito. Y si efectivamente son conductas que se puedan escindir, entonces lo que sí hay que castigar, y de hecho está, ¿no?, castigado penalmente, son las conductas que efectivamente producen daños a terceros. Entonces, es difícil sostener, insisto, a ver, la posibilidad del daño a terceros, del daño causal a terceros, cuando esas conductas dañosas son perfectamente escindibles y además objetos de castigo autónomo. El otro argumento que quiero por ahí, terminar de explicarles, porque es otro argumento que sí tiene que ver, o está implícito, y que va asociado además, o que puede unirse con lo que tiene que ver con el argumento de los daños a terceros, sí tiene que ver con lo que decía, con argumentos paternalistas, ¿no? Es decir, con este tipo de argumentos que dicen, bueno, el castigo estaría justificado como modo de desalentar, ¿no?, a posibles consumidores
de que se abstengan de realizar esta conducta. Lo cierto es que para que un paternalismo en este sentido esté justificado, debería ser posible no aislar los casos de debilidad de la voluntad, no en aquellos casos donde yo efectivamente no tengo, donde yo racionalmente puedo reconocer cuál es el curso de acción correcto, pero emocionalmente no puedo adoptar ese curso de acción, es decir, esos casos de debilidad de la voluntad, de aquellos casos en los que hay una valoración diferente de los bienes en juego, donde hay falta de información o donde lo que hay es una imposibilidad física o psíquica de adoptar el curso de acción adecuado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si yo pretendo justificar una medida de carácter paternalista, pero en realidad lo que hay es una valoración diferente de los bienes involucrados, yo transformo una medida paternalista en una medida perfeccionista, ¿no? Es decir, bueno, en esto, bueno, yo voy a prohibir, no sé, fumar, y porque fumar te daña la salud, pero yo puedo decir, sí, lo que pasa es que a mí fumar me produce placer. Pensemos qué pasa con el tabaco, ¿no? Todos los fumadores, los que alguna vez fueron fumadores, son conscientes, somos conscientes, hemos sido conscientes de que efectivamente el tabaco produce daños en la salud. Y sin embargo, no sé, asumimos ese daño en la salud porque valoramos, ¿no?, el fumar, que nos produce más placer que el dejar de hacerlo. Entonces, en ese caso, hay una distinta valoración de la conducta. Por lo tanto, si alguien me impone una conducta distinta, esa imposición es una imposición de carácter perfeccionista que, como habíamos dicho al principio, estaría vedada por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora, puede ser que yo no adopte, ¿no? O sea, que consuma estupefacientes porque desconozca cuáles son los efectos nocivos para la salud. Es decir, acá hay un punto de partida que no vamos a negar, que tiene que ver con, no sé, esta idea de consumos problemáticos. La mayoría de las sustancias estupefacientes producen algún daño en la salud, y a veces ese daño tiene que ver con los umbrales a partir de los cuales, ¿no?, empieza a producir ciertos daños en el organismo. Puede ser que alguien no se abstenga de consumir estupefacientes porque desconozca cuáles son los efectos. En esos casos, la prohibición mediante el castigo no desalienta el consumo. En realidad, lo que desalentaría el consumo serían políticas educativas acerca de cuáles son las consecuencias del consumo. Es decir, el desaliento de esa conducta se podría lograr mediante medidas educativas o medidas informativas, pero no mediante medidas represivas. Luego, en aquellos casos en los que el consumo está determinado, ¿no? Pensemos en los casos de adicciones severas, donde la conducta ya es una conducta compulsiva. Frente a esas situaciones, el castigo tampoco se revela como una herramienta idónea para abstener, ¿no?, para lograr que no se consuma. Entonces, en ese caso, yo no necesito, medidas represivas, sino que necesito medidas curativas, ¿no? Es decir, que necesito llevar el problema al ámbito de la salud. Entonces, si nosotros analizamos las posibles justificaciones de la interferencia estatal a la luz del principio de autonomía, es muy difícil qué lindo gato, es muy difícil justificar, o sea, es casi imposible desde el punto de vista de la autonomía, justificar la interferencia estatal mediante el castigo. Y esto, sin entrar a analizar las consecuencias negativas que han tenido, ¿no?, el paradigma prohibicionista en punto a los problemas que vienen asociados, al menos a los problemas de salud, en términos de salud individual, que vienen asociados a el consumo de estupefacientes. Ni hablar, y acá tampoco estamos hablando de, el castigo de aquellas conductas que sí tienen que ver con el comercio y el tráfico, ¿no?, cuya interferencia estatal sí está justificada claramente por el principio de daños a terceros. Pero lo cierto es que el paradigma prohibicionista, ¿no?, en lo que tiene que ver con las conductas de consumo, se ha revelado, incluso, esto no solamente es reconocido por estudios empíricos en cada una de las localidades, cada uno de los países, no, sino hasta por la propia Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera está reconociendo la crisis de este paradigma y avanzando hacia el tránsito de lo que se conoce como estas políticas de reducción de daños o reducción de riesgos, ¿no? Es decir, bueno, y esto no tiene que ver ni con facilitar el consumo, ni con acompañar el consumo, ni con negar
cuáles son las reales consecuencias para la salud que trae el consumo. Es decir, la idea de estos nuevos paradigmas es sacar el problema del consumo personal, estamos siempre hablando del consumo personal, de la órbita de la esfera represiva, de la órbita de la esfera punitiva, y llevarlo a la órbita del problema de la salud. Y obviamente, poner en práctica otro tipo de políticas públicas que tiendan, insisto, ¿no? A medidas informativas u otras medidas de salud que van a tener consecuencias en muchos aspectos beneficiosas con relación a cada uno de las personas del consumo. Estamos en la hora, yo simplemente quería presentarles esta idea, ¿no? Porque nosotros seguimos manteniendo una prohibición penal vigente, los argumentos a partir de los cuales se las mantiene son distintos, son muchos matices, pero bueno, entran en estos tres grupos, ¿no? Si uno cualquier, no sé, noticia deportiva, cualquier discurso que tenga que ver con estas situaciones es fácilmente inscribible en estos tres tópicos y señalarles apenas cuál es la puerta de salida, ¿no? Es decir, como digo, en cada uno de los encuentros, es el punto de partida como para pensar el problema con otra perspectiva, con otra óptica. Yo les voy a dejar, insisto, el texto del habeas corpus que es reciente, sobre todo, no solamente porque es reciente, sino porque es local, ¿no? Una vez tiene, cuando refiere a las críticas de este tipo de políticas, a veces es difícil encontrarse con análisis de campo local para entender qué es lo que pasa, no sé, en nuestra ciudad, no mucho más lejos. Entonces yo les recomiendo la lectura del texto porque es interesante en todos sentidos y de alguna manera muestra, ¿no?, cómo se va resquebrajando, ¿no?, el paradigma de la prohibición y cómo es saber cuáles son las consecuencias negativas en términos de estigmatización o en términos de vulneración de derechos que traen estas políticas, el fracaso reconocido incluso por la Corte en lo que tiene que ver con el problema de prevención de consumos problemáticos y la necesidad de pensar otro tipo de respuestas. Así que bueno, les agradezco el tiempo, la atención, y bueno, cualquier interés, duda, consulta, etcétera, saben que estamos a disposición. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Profe. Chau, Buenas chau. tardes, profesora. Buenas semanas.